Ayer no tuve oportunidad de hacerle un agregado, un comentario de Domingo, que creo importante y por eso lo traigo hoy antes de abordar mi tema. Domingo habló sobre la experiencia de las ejecutorias en la aviación civil de Marte Martínez y en INEPRE de Marte Piantini. Sí. Y sobre el papel de Wellington en INAPA. Y yo le decía que es verdad que son dos funcionarios reconocidos en su transparencia, en su eficiencia, e incluso en su propia humildad, porque no son unos tigres de estos vanidosos que su propio trabajo lo usan como una plataforma de promoción. Marte Martínez y Wellington son dos respetables funcionarios. Y yo decía que había que agregar sobre todo uno, el de aduana, porque San Lobatón, Marte Piantini y Wellington, yo creo que son los tres funcionarios más jóvenes que tienen una imagen de una información de buen servicio. Yo quería simplemente agregarle a ese juicio de domingo a San Lobatón, porque creo que la aduana a mí me sorprendió con la información del dinero que ha agregado simplemente con ejecutar la norma y evitar el relajo con lo que se ha manejado la aduana. Mi tema de hoy: en el país los problemas de la justicia crecen. Yo no tengo ninguna duda. Cada día hay alguna referencia práctica de que evidentemente no hay una justicia que responda, ni se ve una dinámica que integre las expectativas o esperanzas de la gente al hecho de que se quiere de verdad establecer una justicia auténtica. Cada vez aumentan los casos que tienen que ver con la justicia y tiene 2 años este gobierno que nombró un equipo de 3 procuradores, pero que se ha mostrado, primero, profundamente limitado, y segundo, que no ha habido una campaña real para que los juicios relacionados con la corrupción se aceleren, para que efectivamente la gente conozca cómo era el ejercicio de la autoridad del pasado. He creído que los 3 procuradores no son suficientes, que son solo un indicador de lo que debe hacerse, pero eso hay que lograrlo en todo el país, en toda la estructura del Ministerio Público. Yo soñaba y repetía que así como el gobierno pudo nombrar 3 procuradores, puede nombrar uno especial por cada provincia, mientras se cumplen los procesos de protección de los nombrados en la justicia, para no dejar simplemente en sus manos, cuando hay tanta duda del ejercicio real de la justicia, y que por eso, así como estos 3 procuradores han creado la imagen de que efectivamente ellos están en disposición de cumplir con sus responsabilidades, pero son insuficientes. Yo quisiera ver una determinación oficial que cree la conciencia que de verdad que el Estado quiere transformar la justicia. Que nombre un procurador, igual que estos 3, por cada provincia, dedicado exclusivamente al problema de trabajar con las informaciones que tienen que ver con la corrupción, que fue una práctica y sigue siendo una práctica general del ejercicio político. Le cuesta. Oye, ahora están haciendo revisiones de todos los nombramientos de gente que no trabajaba y cobraba. Entonces, es posible tener una estructura de fiscales que permitan, mientras se cumplen los ciclos institucionales del ejercicio de los miembros de la justicia, impulsar, como están haciendo estos 3 procuradores, el caso de la justicia. Pero al mismo tiempo necesitamos que se acelere los juicios. Nada más son informaciones y datos. Yo quiero ver un tribunal donde la televisión divulgue lo que pasa, presentando las prácticas de la corrupción. La política estaba vinculada y todavía arrastra esas consecuencias a la oportunidad que tiene lo que llega a su cargo, precisamente de usar su función para incrementar sus bienes, su autoridad.
Y en función de esa noción de la corrupción de la política, hay que abordar una determinación que efectivamente cree en el alma pública que es de verdad que queremos terminar con la corrupción. Esos 3 procuradores no dan para lo que tienen que hacer. Y en ese ámbito, tal vez podamos entender que 2 años después de estar nombrado, no se ha tramitado el primer juicio que debe permitirle a la gente mostrar lo que pasaba, la práctica de la corrupción. Pero necesitamos mostrar la práctica de la sanción. Y desde ese punto de vista, yo reitero, presidente, como usted usó su autoridad para nombrar esos 3 procuradores, úsela para nombrar un fiscal por cada provincia cuya función sea, como esos 3 procuradores, referirse a los casos de la corrupción. El país necesita, tras estos 2 años, pasos que indiquen que es de verdad que vamos a enfrentar la corrupción. Hasta ahora la corrupción es propaganda. Y los casos que se han puesto en evidencia y la lentitud como se ha puesto en evidencia, lo que da a entender es que en la política todo se arregla en función de lo que mandan. Ay, ¿cómo usted puede referirse a un señor que lo acusan de ser el beneficiario de miles de millones de pesos en la gestión de la justicia? Lo llevan como 30 veces a los tribunales y está libre en su casa y además no está articulado a ningún proceso judicial. Sea pues la comprensión de que el país no puede ser indiferente al profundo nivel de la corrupción de la política en un momento que tenemos en el gobierno un gobierno que se presentó como el gobierno del cambio, que está obligado no solo a la prédica sino al ejercicio. Y yo insisto, en la justicia no hemos pasado de la propaganda. Con la justicia yo no he visto una determinación convincente de que de verdad este gobierno está decidido y comprometido a tratar de no permitir la impunidad con el caso de la corrupción. Y eso solo puede hacerse con una estructura cada vez más vigorosa y más general de la justicia y acelerando los procesos. Porque yo me estaba riendo viendo esta tarde una propaganda del Partido de la Liberación Dominicana con sus 6 candidatos a ser reconocido en este octubre como el candidato oficial. Y decir a uno de sus dirigentes, el PLD va a salir renovado con la selección de quién es su candidato. Es decir, no importa lo que pasó, no hay ninguna referencia para pedir cuenta. Y yo les digo, los dirigentes honrados del PLD, los que participaron en ese gobierno de 20 años de ese partido, son los primeros que, siendo personas que pueden mostrar su transparencia, deben separarse de la práctica encubridora que representa decir que vamos a comenzar ahora con la elección del candidato un periodo nuevo. Coño, ¿y la rendición de cuentas dónde está? Y yo sé que ese déficit es hijo de que este gobierno no ha tenido la fortaleza suficiente y la vitalidad para crear un movimiento que haga comprender que se acabó el relajo de usar la política pura y simplemente en beneficio de los que mandan. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.